a todos y bienvenidos a vuestro canal. Este es el quinto y último vídeo dedicado a pensiones de alimentos en el que voy a dar respuesta a preguntas que habéis planteado vosotros, los seguidores del canal. Empezamos. Como he dicho en la presentación de este vídeo, este es el último vídeo de un total de 5 sobre pensiones de alimentos en el que voy a dar respuesta a preguntas planteadas por vosotros, los seguidores del canal. En relación con la pregunta que plantea Raúl, hay que decir que se incurre en responsabilidades penales por impago de la pensión de alimentos cuando, pudiendo pagar la pensión de alimentos, no se paga. Es decir, no es que no se pague porque no se puede, sino que no se paga porque el obligado al pago no le da la gana pagarla. En estos casos se incurre en responsabilidades penales. En relación con la pregunta que plantea Juan Ramón, hay que decir que si los hijos son discapacitados y no pueden alcanzar la independencia económica, la pensión de alimentos efectivamente en este caso se convierte, por así decirlo, en vitalicia. En el supuesto de que estos hijos que tienen esa discapacidad perciben algún tipo de prestación, habrá que ver si esa prestación es suficiente para cubrir todas sus necesidades. Si es suficiente, se puede extinguir la pensión de alimentos y si no es suficiente, no se extinguiría la pensión de alimentos. En relación con la pregunta que plantea Rafa, la respuesta es muy sencilla. Si una vez que el hijo alcanza la independencia económica, es decir, termina sus estudios y se incorpora al mercado laboral, no hay acuerdo entre los dos progenitores para que se deje de pagar la pensión de alimentos, lo que hay que hacer es inmediatamente iniciar un procedimiento de modificación de medidas, solicitando que se acuerde la extinción de la pensión de alimentos. En relación con la pregunta que plantea Williams, hay que decir que el impago de la pensión de alimentos no tiene que ser del 100% para poder ejecutar sentencia. Es decir, si un progenitor obligado a pagar una pensión de alimentos solo paga la mitad de la pensión, se puede ejecutar sentencia reclamando la otra mitad. En relación con la pregunta que plantea Juan José, hay que decir, en primer lugar, que el hecho de que se acuerde una custodia compartida no impide que también se acuerde una pensión de alimentos. Y ahora respondiendo concretamente a la pregunta que se formula, ¿qué de qué ese equilibrio tiene que haber entre los progenitores para que se acuerde una pensión de alimentos? Hombre, el caso más extremo es el siguiente, que un progenitor trabaje y el otro no. En estos casos se puede acordar pensión de alimentos. O si el progenitor, uno trabaja y tiene unos ingresos, por ejemplo, de 1.500 y el otro pues trabaja, lo hace a media jornada o en una jornada muy reducida y tiene pues unos ingresos, por ejemplo, de 500 euros. En relación con la pregunta que plantea Juan José, hay que decir que para determinar la cuantía de una pensión de alimentos, lo que se tiene en cuenta principalmente son los ingresos del progenitor que viene obligado al pago de esa pensión. Es decir, si ese progenitor tiene una relación con otra persona y son pareja de hecho, por lo general no se suman los ingresos de los dos para determinar la cuantía de esa pensión. Evidentemente, quien tiene la obligación de pagar la pensión es el progenitor no custodio, pero no la pareja de ese progenitor. En relación con la pregunta que nos plantea Mario, hay que decir que el comedor escolar es un gasto que, salvo que en la sentencia expresamente se diga lo contrario o en el convenio regulador se haya pactado lo contrario, entra dentro de la pensión de alimentos. La pensión de alimentos, entre otras cosas, se paga para que el niño coma. Si el progenitor custodio decide apuntar al niño al comedor escolar, el progenitor no custodio no tiene que pagar una cantidad adicional.
Sinceramente me parece muy curiosa la pregunta que plantea José Antonio. Lo cierto es que por pagar una pensión de alimentos los hijos no tienen ninguna obligación respecto de su padre. Vivimos en una sociedad que es la sociedad de los derechos. Todo el mundo tiene derechos y nadie se plantea qué obligaciones tiene. Y en esto de las pensiones de alimentos sucede lo mismo. No hay ninguna obligación que surja de los hijos respecto a su padre por el hecho de que el padre pague una pensión de alimentos. En relación con la pregunta que nos plantea Federico, nos debatimos entre el ser y el deber ser. Hay casos en los que un hijo se incorpora al mercado laboral, está trabajando, tiene ingresos propios, es independiente económicamente, no se informa de ello al progenitor no custodio y éste sigue pagando la pensión. Por lo general, los juzgados no acuerdan, no ordenan que se devuelvan las pensiones cobradas indebidamente. Simplemente los juzgados lo que hacen es acordar la extinción, pero con efectos desde el momento en el que se dicta sentencia. En mi opinión, se tendría que obligar a quien ha percibido una pensión indebidamente y con engaño a devolver lo cobrado indebidamente. En relación con la pregunta que plantea Juan Ramón, cuando un hijo mayor de edad es incapacitado y se nombra tutor legal de ese hijo, las obligaciones del progenitor no custodio siguen siendo las mismas y puede darse que se nombre tutor legal y que a la vez el progenitor no custodio tenga que seguir pagando la pensión de alimentos. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Con este vídeo se acaba esta serie de vídeos sobre pensiones de alimentos, pero os invito a dejar vuestros comentarios, preguntas, sugerencias, sean sobre pensiones de alimentos o sobre cualquier otra materia relacionada con el derecho de familia. Prometo contestar. Si es la primera vez que visitas este espacio, te invito a suscribirte a mi canal y así todos los lunes recibirás mi vídeo semanal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Feliz semana!